¿Qué onda a todos? Bienvenidos al TBT de tu fórmula, este tipo de video, esta sección que sacamos los jueves cuando hay carrera y en la cual hablamos de hechos históricos, carreras pasadas, accidentes o momentos que han marcado la máxima categoría del deporte motor en relación al circuito que se va a tratar el fin de semana. En este caso es Silverstone, la catedral de la Fórmula 1 para el Gran Premio de la Gran Bretaña. Y en este TBT vamos a repasar los 5 accidentes más violentos que ha habido en Silverstone. En el número 5 tenemos el de Kimi Raikkonen en la primera vuelta del Gran Premio del 2014, cuando el finlandés se estrelló a 47 fuerzas G. Justamente fue en la primera vuelta y en la curva Aintage hacia la recta Wellington se sale al pasto, pero él decide mantener a fondo el acelerador, es decir, no levanta ni frena y así trata de reincorporarse a la pista para perder la mayor cantidad de posiciones posibles, pero cuando pasa del pasto al circuito se eleva ligeramente su monoplaza, por lo que pierde el control y empieza a girar a lo ancho de esta pista. Justamente varios pilotos que iban pasando tienen que esquivarlo. Afortunadamente la mayoría lo logran, con excepción de Felipe Massa, que se acaba impactándose contra el finlandés, que después lo manda a otra barrera. Un accidente aparatoso. Kimi logra salir caminando de su monoplaza, pero cojeando. Pudo haberle ido mucho peor, como dije, varios fueron los que lo tuvieron que esquivar y afortunadamente, entre comillas, únicamente Massa es el que acaba impactando contra el ex campeón del mundo. Un accidente que se ve muy peligroso, que pudo haber terminado mucho peor, pero que sin duda marcó el Gran Premio de la Gran Bretaña del 2014. En el número 4 tenemos el famoso accidente de Michael Schumacher en el Gran Premio de 1999 de la Gran Bretaña, cuando se rompe la pierna, tal cual se rompe la pierna. Se da en la curva Stowe, esta curva peligrosa, famosa también en Silverstone. Antes era la primera curva del circuito, pero ya después con la nueva configuración ya no es la primera. Esa es la curva en la que en el 2021, cuando Hamilton y Verstappen luchaban por el campeonato del mundo, Hamilton acaba haciendo un contacto contra el Red Bull del neerlandés, que lo termina mandando a la barrera, fuera de la carrera y al hospital incluso, aunque no pasa a mayores, pero es esta curva tan rápida hacia la derecha. En esta ocasión Schumacher no tiene contacto con nadie y como tal no tiene un error él a la hora de la conducción, simplemente tiene un problema de frenos. Había una bandera roja en ese momento por un accidente entre Barrichello y Villeneuve. Fallaron los frenos del campeón del mundo, del alemán, cuando intentaba girar a la derecha, bloquea sus neumáticos, se sale de pista, pasa por la grava y se estrella contra una protección de llantas aproximadamente 200 kilómetros por hora. Con todo y que se impacta en esta protección de llantas y no en un muro como tal, lo hace a 200 kilómetros por hora, algo que provoca que se rompa la pierna, que quede 6 grandes premios fuera, regresa hasta Malasia ya en las últimas carreras y su lucha por el campeonato pues se termina, ya no lucha por el campeonato. ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor hubiera ganado otro campeonato, no lo sabemos, pero ahí mínimo este accidente que le rompió la pierna lo dejó fuera de la lucha por el mismo. En el número 3 tenemos el de Jarno Trulli en el 2004, en la vuelta 40 de 60, en la curva Bridge, se rompe la suspensión trasera izquierda de su monoplaza mientras él iba a casi 270 kilómetros por hora. Pierde el control, choca con la parte trasera, se impacta su monoplaza en la parte trasera del mismo y comienza a girar al menos 2 veces sobre su propio eje y después gira totalmente su coche para volver a caer parado, por así llamarlo, pero aún así es tremendo el accidente, muy aparatoso. Increíblemente el tipo sale caminando, no pasa mayores. Cuando se ve a simple vista es de los más aparatosos que puedes llegar a ver, cómo empieza a girar y luego se eleva y se levanta, pero afortunadamente estuvo todo bien. Sin embargo, sí hace en mi top 3 de los accidentes más violentos en Silverstone. En el número 2 pongo el de Jody Scheckter en la vuelta 1 con su McLaren. Por mucho tiempo fue el accidente más aparatoso que se ha visto en la catedral de la Fórmula 1. Ya verán cuál es el número 1, cuál le puse la posición de privilegio. Este fue en la vuelta 1
Fue un accidente que fue una carambola que se ve muy aparatosa en una Fórmula 1 en la que al ver la imagen nos podemos dar cuenta que las medidas de seguridad eran rústicas, incluso casi escasas prácticamente. La gente estaba muy cerca del circuito, era muy fácil que alguien se metiera o que hubiera un accidente trágico, no había protecciones como hoy en día, era muy fácil el acceso, todos estaban ahí, es más, incluso luego se ve cómo la gente se mete, es decir, era una Fórmula 1 totalmente diferente que si vemos una carrera de ahorita en comparación con el año pasado en cuanto a las medidas de seguridad y la cercanía del público y las escasas medidas de seguridad nos parecen sorprendentes. Pero entonces este accidente de Jody Scheckter se da en la vuelta número 1 al inicio de la carrera a casi 260 kilómetros por hora en la salida de Woodcote, se sale del pasto, entonces pierde el control y regresa al circuito. Muchos coches venían, en ese momento incluso corrían más monoplazas, 3 por escudería inclusive, y 8 coches más estuvieron involucrados en esta carambola, de los cuales al menos 3 terminan por golpear al sudafricano, creando una tremenda carambola y que todos esos monoplazas se ven obligados a retirarse del Gran Premio. Afortunadamente no hubo ningún accidente fatídico, nadie fallece y todos los pilotos salen caminando, pero es un accidente muy aparatoso y que sin duda alguna fue el más violento en Silverstone hasta el año pasado. Y ese es justamente el que ocupa el primer lugar, el de Guan Yu Zhou, el chino, en su Alfa Romeo, en el Gran Premio de la Gran Bretaña en el año pasado del 2022. Pocas veces creo que hemos visto un accidente de esta magnitud en la manera en la que salió volando el chino en su monoplaza. Se dio justamente en la largada, ni siquiera pudieron llegar a la primera curva. El que empieza a provocar todo esto es Pierre Gasly. Al tratar de evitar un contacto, acaba golpeando su neumático delantero derecho con el trasero izquierdo de George Russell. El Mercedes de George Russell entonces con su neumático delantero izquierdo impacta el derecho trasero del de Guan Yu Zhou, lo cual provoca que inmediatamente se voltee. Queda boca abajo Guan Yu Zhou en su monoplaza y comienza a girar violentamente y avanzar violentamente mientras está de cabeza en su monoplaza girando hacia la grava. Llega a la protección y salta la protección y se acaba impactando contra la reja. Nunca yo había visto algo así, no creo que se haya vuelto a dar algo así de tremendo y esperemos que no se vuelva a dar. Es el accidente más violento que se ha visto aquí e incluso todos estábamos preocupados con el antecedente que habíamos tenido un año atrás de Romain Grosjean, que afortunadamente igual sale con vida. Este también se veía de la misma magnitud, violentísimo. George Russell incluso abandona, sale de su monoplaza, olvidándose por completo del Gran Premio, ya no puede volver a correr, pero porque va a ayudarlo. El chino afortunadamente salió bien milagrosamente, dándonos ya a entrever la seguridad y lo buenos que ya son los monoplazas en tema de seguridad del piloto, que ya no mueren. Pero el accidente es violentísimo, que sin duda alguna, algunos años atrás, antes de que se impusiera el halo, estamos hablando del 2017, 2018 es cuando se implementa el halo, hubiera sido un accidente trágico y fatídico para el chino. Afortunadamente así no lo fue, pero ese es el accidente más violento que hemos tenido en la catedral de la Fórmula 1. Ustedes díganos en los comentarios si creen que nos faltó alguno. Para ustedes, ¿cuál ha sido el más violento? Me costó trabajo no poner el de Verstappen y Hamilton, porque a pesar de que fue muy emocionante y que sin duda, no emocionante, fue un momento emocionante de la temporada, me refiero, y que se da en una pelea y que implica mucho en ese momento para el campeonato, marca la temporada del 2021, no es un accidente tan violento o tan fuerte como el resto, a pesar de que sí manda al hospital a Max Verstappen sin tener lesiones mayores. Pero ustedes díganos en los comentarios cuáles creen que nos faltó, cuál es para ustedes el más violento. Síganos también en nuestras redes sociales como @tuformula_1 en Instagram, @tuformula en TikTok. Esto es Tu Fórmula.